química 2 también le van a enseñar eso. Ahora, eso obviamente el laboratorio de química ustedes en adulto, ¿no? ¿Cuándo? No sabemos. Depende de ustedes. Ahora, mira, esto es una estructura cristalina, lo mínimo, la mínima porción de este alambre. Y entonces, pero ¿cómo vemos a este alambre que está, digamos, más extenso? Fácil, que lo que ha habido ahí es que hay o no una cantidad de cristales que están acumulados, ¿no? ¿Sí o no? Forma toda una estructura, ¿no? Todos esos cristales están ahí, ¿no? Están superpuestos. Todos esos cristales están formando obviamente toda una estructura, un sólido. Ahora, pero lo mínimo, me interesa que capte la idea. La mínima porción de ese material, de ese sólido, es un cristal, un cubo. Para el caso del cobre, se considera que en cada uno de los vértices hay un átomo. ¿Ya? Hay un átomo en cada uno de los vértices. Ahí está. Y además hay un vértice en el centro del cubo. Hay un átomo en el centro del cubo. Un átomo en el centro del cubo. Entonces, ¿te imaginas esos cristales que son bastante pequeñitos y por ahí dando vueltas? Si ese es un átomo, ahí hay o no electrones que están en movimiento continuo. Ahora, la pregunta es la siguiente. Imagínate que aquí hay millones de cristales y nosotros queremos hacer que pase justo un electrón que se vaya desde este lado hasta el otro. ¿Será fácil? No. Ni hablar, ¿no? Va a ser bien complicado. Entonces, mira, ¿qué ocurre? Internamente, ese es el alambre, un alambre de cobre. Hay átomos, claro. Hay electrones, también hay electrones. Entonces, ¿cómo es su movimiento? Su movimiento, nadie vaya a pensar, no, ahí están los electrones quietos y recién cuando hay diferencia de potencial se mueven. No es así, pues no, los electrones no van a estar quietos. Los electrones están o no ahí en movimiento. Claro, están en movimiento alrededor del núcleo. Pero, y los movimientos ahí principalmente son de vibración. ¿No? Están vibrando ahí. Ahora, imagina que ya queremos establecer una diferencia de potencial. Entonces colocamos entre los extremos la batería y dentro de ese alambre se establece el campo. Ahí está. Ahí está el campo, ya se estableció en la barra conductora. Ahora queremos hacer que nuestro electrón pase desde este punto al otro. Vamos a ver si lo logra. Ahí está el electrón. En primer lugar, sobre el electrón va a actuar o no una fuerza. Claro, porque ahí está el campo. Y el campo, ya saben que viene de una placa, de un borde positivo y hay un borde negativo. Entonces, este electrón es negativo, con esto negativo se rechazan. Negativo y positivo se atraen. Entonces, ¿hay o no una fuerza ahí? Hay una fuerza. Esa es la fuerza eléctrica. Ese electrón trata de avanzar. Va a tratar de avanzar por acá y se choca, ¿sí o no? Ni hablar. Es como si acá, mira, ve. A ese mismo electrón queremos que pase por ahí. Justo este electrón vamos a hacerlo pasar por esa celda, ¿no? Cristalina. Ni hablar, pues, como ahí hay otros que están dando vuelta, es imposible que pase. Si lograra pasar de esta primera parte, hay otro en el centro, ¿sí o no? Que lo va a dar vuelta, ¿no? Entonces, es imposible, digamos, que pueda avanzar en línea recta, pues, ¿no? No es como acá que lo hemos dibujado. Facilito, pasó 33 rectilínea, MRU, no va a suceder eso. Por ahí choca, va a rebotar, ¿no? El otro lo jala. Rebota por ahí. Pero algún momento va a salir, ¿sí o no? Va a salir. Va a tener choques continuos, pero finalmente ese electrón va a salir. Por ahí está, ¿no?
Ese es el movimiento. Alguien dirá, profe, pero ¿por qué el electrón insiste en pasar? No es que el electrón quiera pasar, la fuerza, pues sí o no. La fuerza eléctrica. Ni bien, digamos, él chocó y rebotó, la fuerza sigue ahí. O sea, es como si tú estuvieras de repente en la procesión del Señor de los Milagros. Para adelante, ¿no? Y alguien te está empujando. Tienes que seguir nomás, pues, ya no puedes retroceder. Si entraste ahí, ya ni hablar, ya tienes que quedarte de amanecido. No puedes retroceder. Aquí, ¿quién le aplica la fuerza? El campo. En todo momento, bueno, va a chocar, dices, va a rebotar, retrocederá, pero igual. El campo le sigue aplicando la fuerza. Entonces, bien complicado, mira, múltiples choques. Cuando este electrón choca, le transmite o no energía. Le transmite energía y comienza o no a vibrar con mayor intensidad. Pero si aumenta el grado de agitación molecular de este conductor, ¿qué pasa? ¿Se calienta o no? Sí. Empieza a liberar energía en forma de calor. Mientras más choques haya, más energía se va a liberar en forma de calor. ¿Te das cuenta? Entonces no es fácil, pues. No es fácil que el electrón se haya pasado, trayectoria rectilínea, despeja o elimina MR1, no es así. Entonces, acá va a ser bien difícil que el electrón avance. ¿Por qué? Porque todo esto está constituido de material. Hay átomos, hay electrones que no se pueden, digamos, retirar para que él pase. Entonces, para tener una idea más o menos de cómo es la rapidez del electrón, es del orden de milímetros por segundo, más o menos. Tú, por ejemplo, cuando estás viniendo a la academia, ya es 7:59, comienzas a avanzar más rápido, ¿no? Ya 2 metros por segundo, por ejemplo. Tú avanzas 2 metros por segundo, pero el electrón avanza milímetros por segundo. O sea que eres más rápido que el electrón, en otras palabras. Claro, el electrón no puede avanzar, hay muchos obstáculos. Eso es la resistencia, ¿no? Es la resistencia. La oposición que presenta el mismo conductor al paso de los electrones. ¿Está bien? Ahora, pero alguien seguramente dirá, pero yo quiero calcular a ver cuánto es la resistencia. Entonces, mira, en primer lugar, imagínate que queremos que el electrón pase desde este punto hasta acá. Pero ¿y si fuera esta regla el doble de longitud? O si fuera el triple, ¿será más difícil o no? Mayor oposición. O sea que la oposición, la resistencia es directamente proporcional a la longitud. Pero, ¿y qué pasa? Mira, a pesar de que es una celda cristalina pequeñísima, este electrón encuentra espacios para poder pasar. Entre los átomos, entre los electrones, por ahí se da paso y logra avanzar. Pero entonces, aquí hay un cierto espacio. Y dices, ¿y qué pasaría si hubiera en vez de una celda cristalina 2? ¿Tendrá o no el doble de espacio? Si hubiera 3, el triple de espacio. Puede avanzar con más facilidad, por más mínima que sea el espacio para avanzar. O sea, eso está relacionado ¿con quién? Con el área, pues, ¿no? Con la sección. Mientras mayor sección haya, será pues menor la resistencia. Eso no es una relación inversa, es inversamente proporcional. Entonces la resistencia es inversamente proporcional al área, es directamente proporcional a la longitud. Esta ecuación nos permite, digamos, cuantificar esa resistencia, pero también depende, no solamente, esto también se llama, bueno, es la ley de Pouillet, ¿no? Si lo han revisado en libros, ahí aparece ley de Pouillet. Entonces, es directamente proporcional a la longitud, inversamente proporcional al área, pero también depende o no de qué tipo de material es este. Claro, podría ser cobre, podría ser aluminio, podría ser plata. Cada uno de ellos tiene o no su propia estructura interna. Entonces, de hecho, va a depender. Entonces, acá
hay alguien que representa el material, ¿ya? Ese alguien que representa el material lo conocemos como la resistividad. ¿Está bien? Es una característica de cada uno de los materiales. La plata tendrá un valor, el cobre otro valor, el aluminio otro valor. Esa es la resistencia. Bueno, pero nosotros trabajamos mucho con circuitos. Un circuito. Como trabajamos con circuitos, no vamos a dibujar así, pues, ni hablar, ni hablar. ¿Cómo lo vamos a dibujar? Un símbolo. Este es el símbolo de la resistencia, ¿ya? Una línea quebrada y R. Este es digamos, un símbolo para una resistencia de valor constante. Y este es un símbolo para una resistencia de valor variable. ¿Está bien? Valor constante, valor variable, una R y su flechita. Ahora, el valor constante lo habrás visto, pues, de repente, en el caso de, vamos a suponer, un foco. Un foco es una resistencia. Cuando te vas a bañar, por ejemplo, calientas tu agua, ¿ves? Cuando te vas a bañar, calientas tu agua, utilizas una terma, ¿no? Baja la intensidad. Como su cocina, bueno, como sea, el asunto es que tienes que bañar. Leña, quiere ahorrar demasiado. Entonces, ¿qué sucede? La resistencia es bien grande del caso de las termas, ¿no? Porque tienen que calentar bastante agua. Sí. Igual pasa o no con la plancha. Claro, la plancha también tiene una resistencia bien grande. Consume bastante energía, bastante energía. Entonces, es una resistencia, pero en los circuitos no lo vamos a dibujar con una plancha, una terma, ¿no? Simplemente lo representamos por eso. Ahora, resistencia de valor variable. ¿Dónde habrás visto resistencia de valor variable, no? A ver, por ejemplo, cuando ustedes van al cine, digamos. De repente han ido al cine con intención de ver una película y entonces algunos no saben qué película era al final. Has visto, al menos te habrás dado cuenta antes de que empiece la función. ¿Qué pasa con la luz? Comienza a disminuir la intensidad siempre, hasta que finalmente, oscuridad total, empieza la función. Entonces, pero ¿por qué disminuye la intensidad de la luz? Es porque hay una resistencia que está aumentando su valor, pues sí. Si por ejemplo acá esto aumentara su resistencia, en algún momento ya no dejará pasar o no a los electrones. Y como ya no pasan los electrones, no hay corriente, los poquitos se apagan, ¿te das cuenta? Es una resistencia variable. Entonces, en diversos equipos obviamente ustedes van a encontrar resistencia. Pero hay unas resistencias que son en circuitos eléctricos. De repente ustedes, que son bastante, digamos, curiosos, alguna vez han destapado su radio, su televisor cuando se ha malogrado, ¿no? Potencia. Y, digamos, lo han desarmado y han encontrado unos elementos así. Colores. Resistencia. Claro, hay diversos colores, ¿no? Y les ha llamado la atención ahí esos colores. Esa es una resistencia. Sí. Es de carbón, ¿no? Bueno, al final tú has manipulado todo eso, has querido armarlo de nuevo, te han sobrado piezas. Entonces, pero al menos has conocido cómo era internamente el equipo. Claro, algo de rescatable. Entonces, estas resistencias son resistencias de carbón. Cada uno de estos colores, no está por gusto, ¿no? Qué bonitos adornos. Indican un valor. No, cada color tiene un valor, una cifra significativa, ¿no? Claro, hay una tablita para, digamos, ver los colores. Y esta última es la tolerancia, ¿no? Más, menos, 5%. Menos 5, más ¿Está bien? Ahí está, claro, efectivamente, compañeros ha estudiado, entonces sabe de resistencia. Entonces, mira, esas son las resistencias, ¿no? Resistencias, pero en los circuitos igual. Lo tenemos que poner de esta manera. Puede ser entonces una plancha, puede ser una secadora, puede ser este tipo de resistencia. Su símbolo es esa en los circuitos eléctricos.
Ahora, vamos a ver, de repente quedó una duda, ¿no? Les dije que los electrones son lentos. Y entonces hay por ahí una duda, pero ¿cómo, no? ¿Cómo yo veo que las luces de la ciudad se encienden todos a la vez? El profe dice que los electrones son recontra Está lentos. ¿Cómo cargada es? de electrones. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre eso? ¿Ah? ¿Te has preguntado, no? De repente piensas, ah, ya, mira, ese electrón que vino acá, prendió la luz acá, se fue a otra casa, prendió la luz y así se ha ido el electrón. Qué rápido es el electrón, ¿no? Pero en realidad no es así. No es así. Siempre les explico y luego les digo, no es así. No saben si creerme y algo. Luego el propio va a decir que no es así. Ya, entonces mira, más o menos para que tengas una idea. Bueno, imaginemos que por acá hay un caño. Y adentro ya hay agua. Un caño. Bueno, digamos que ahí está el caño y tú vas a regar tu jardín. Entonces, abre el caño y no llega el agua. ¿Qué haces? Mira, ¿qué pasa? No llega el agua. De pronto sale el agua. Pero, ¿qué sucede? Lo que ocurre es que si esta es la manguera, por ejemplo, puede ser que esté vacía. Si está vacía, mientras abres el caño y todavía vamos a poner que tiene unos 20 metros, el agua viene por acá o no. Va llenando y después recién va a salir. Pero hay otro caso en que de repente alguien estaba regando y lo cerró el caño y se fue un ratito, ¿no? Y tú viniste a seguir, digamos, con el riego. Ya está y el agua ya estaba ahí. Entonces te dan, no, vamos a ver si que hay agua. Abre el otro y sale de inmediato el agua. ¿Te das cuenta? Salió el agua de inmediato. Entonces analicemos. Ni bien abrió el caño acá, salió el agua. Dice, oh, pero ¿cómo yo delante se abrió el caño y el agua recién llegó después de un minuto? En cambio ahorita está llegando rápido. ¿Qué está pasando? Fíjate. La pregunta es la siguiente. Esta molécula de agua es la misma molécula que salió por acá. No es la misma molécula. Estaba lleno de agua. Entonces lo que ha hecho esta molécula cuando abriste el caño, esta lo golpeó o no a la siguiente. Esta lo golpeó a la siguiente hasta que una molécula vino por acá, lo golpeó esta y lo sacó. ¿Te das cuenta? Se ha transmitido o no por choques de inmediato, instantáneo. Los choques lo han llevado, digamos, a que la última molécula salga. No es que esta molécula se fue, ¿no?, rapidito hasta acá y es el caso de la corriente, ¿no? No es que el electrón que salió de la central hidroeléctrica llegó acá, prendió estos fluorescentes, luego pasó al otro salón, así no es así. Hay choques o no. Pero ¿qué es lo que se establece dentro de los conductores cuando hay una diferencia de potencial? El campo eléctrico. El campo eléctrico se establece instantáneamente, con la rapidez de la luz, ¿no? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Instantáneamente en todo, digamos, en toda la ciudad se establece el campo. Y si se establece el campo, ¿qué pasa? Le aplica fuerza o no a los portadores de carga. Y hay choques, y mediante choques se comunica todo. ¿Está bien? Entonces no hay que pensar, ah, este electrón va a llegar a mi casa, ¿no? ¿Cuándo llegará? Vamos a ver. ¿Te das cuenta? No, hay choques. Y por choques es que se propaga todo. ¿Está bien? Entonces, esa es una explicación de por qué las luces de la ciudad se encienden, pero instantáneamente, justamente porque el campo es el que pone en movimiento a los portadores de carga. Ahora, ¿cómo se relaciona? Ya sabemos, hemos visto, por ejemplo, diferencia de potencial. Acabamos de ver resistencia, corriente. ¿Cómo se relacionan? Hay una ley que se llama la ley de Ohm, ¿no? Y vamos a verlo.
Beer. Beer.